Te costó la cabeza. La cuestión es que la Biblia habla y nos dice que estando Jesús en la cruz, rodeado de romanos y judíos que le acusaban, Cristo soltó una de las 7 palabras más grandes que jamás se dijeron en la historia de la humanidad. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si nosotros nos paramos a mirar a lo largo de la Biblia y a lo largo de las Escrituras, recorremos el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Dentro de las profecías bíblicas, Dios siempre suelta una palabra. Y a Israel le dice: has hecho mal, has cometido pecado, has hecho esto, has hecho lo otro. Hay una profecía en el libro de Ezequiel, creo que es preciosa. Dice: te vi desnuda, llena de sangre, te vi pobre, te vi, y dice: yo te restauré, te hice. Profecías preciosas del estado de pecado de Israel. Pero dice Dios, dice: pero si te volvieres de tus pecados, Sí, Señor. yo te perdonaré. Porque si nosotros nos paramos a mirar a lo largo de la Biblia, siempre veremos el propósito principal de Dios. La Biblia dice que Adán y Eva pecan en el principio. Y cuando pecan, dice la Biblia, se vieron desnudos y se taparon con hojas de higuera. Pero Dios los proveyó de una piel. Esto tiene 2 significados, el literal y el simbólico. El significado simbólico es que esas pieles representaban a Cristo como el sacrificio perfecto que cubría la desnudez en el pecado. Y el literal es que fue el primer sacrificio de la Biblia. En ese momento Dios mató animales y los cubrió de pieles. ¿Cuál es el propósito o el anuncio que Dios ha intentado hacer a lo largo de la Biblia? Que sin ninguna duda, Dios es un Dios de gracia y de misericordia para perdonar los pecados. Y si nosotros nos fijamos en la palabra: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, Cristo está haciendo lo que dice el libro de Primera de Juan, cuando dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Amén. ¿Y cuál es la labor de la propiciación o del propiciatorio? La tapa exterior o de arriba, que era del arca, simplemente era aplacar la ira de Dios para hacer fluir su favor. Qué bonito. Es por eso que cuando Dios sirve como propiciación, lo que está haciendo es aplacar la ira de Dios y fluir el favor. ¿De qué manera? En medio del pecado, cuando todo el mundo injuria, cuando en todo el mundo ataca y cuando todo el mundo viene en contra de Cristo con el pecado, con los tirones de barba, con los escupitajos, con los latigazos, con el castigo, Dios sirviendo como escudo en propiciación tiene que decir: ¡párate! ¡Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen! Lo que Dios hizo fue servir como escudo en contra del castigo del hombre. Es por eso que dice la Biblia en el libro de Isaías: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido a causa de nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. No fueron sus rebeliones, fueron las mías. No fueron sus pecados, fueron los míos. No fue el castigo de su paz, fue el castigo de mi paz. Es por eso que dice que por lo cual podemos tener paz para con Dios en Cristo Jesús. Porque él cumplió todo lo que podía hacer. En la palabra: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, está escondido el misterio más grande de la humanidad y de la cruz. En la palabra: Padre, perdónalo porque no saben lo que hace, es simple y eficaz. Que no importa cuál sea tu pecado, no importa cuál sea tu fallo, no importa cuál sea lo que hagas, Cristo desde el cielo y desde la cruz siempre seguirá clamando: perdónalo porque no saben lo que hace. ¡Amén! ¡Muy bien! Y tú dirás: ¿cómo es posible que no sepa una persona lo que hace? El rey David tenía una copia de la ley en el palacio. ¿Y sabes lo que pasa? Que peca en adulterio con Betsabé y mata a Urías el Eteo. Y cuando viene el profeta Natán, le dice: oye, escúchame, te voy a hacer una pregunta, rey. Un hombre tenía una corderica que había criado desde pequeña, la había cogido y la había guardado como una hija. Y tenía de vecino un hombre rico, que tenía muchos corderos. Viniendo un amigo del hombre rico, ha cogido al hombre rico
ha entrado a escondidas donde la casa del hombre pobre y le ha quitado la corderica que tanto quería para dársela a comer a sus amigos. ¿Qué castigo merece tal hombre? Y dice David, la muerte. Y no solamente la muerte, sino que pagará el castigo con 4 corderos más. Y dice, bien, David, has dicho. Dice, pues ese hombre eres tú. Ahora dice la Biblia, y en ese momento David se ha tirado al suelo y ha dicho, ay Dios mío, ¿qué es lo que he hecho? Es decir, pero David, no has leído la ley. Tú no sabes que si adulteras estás pecando. Tú no sabes que si asesinas estás pecando. Sí, pero es que cuando llega el momento en el que nosotros nos deleitamos en el pecado, Sí, en el momento que nosotros disfrutamos en el pecado, Dios tiene que aclamar ciertamente y decir, es que no sabe lo que hace. Eso de Dios. Qué bien, qué bonito. Es por eso que en medio de nosotros, dice Cristo, dice la Biblia, que sirviendo como propiciación, esto es en Romanos, si no me equivoco, capítulo 3, dice, pasando por alto los pecados pasados, a causa de la inconsciencia, porque al no saber y entender, tiene que decir Dios, no saben lo que hacen, vamos a perdonarles. Sí, Señor. La primera palabra de la cruz abre un abanico Qué bien. para todo creyente, Gloria a Dios. que a lo largo de la noche lo vamos a ver. Padre, perdónalos. Mira, todo propósito, todo proyecto y todo fin en la vida comienza con una cosa, el arrepentimiento, el perdón de pecado. Aleluya.